lo que queremos que ustedes se lleven de este curso. Primero que entiendan la importancia de los estados financieros. Con estados financieros hablo del balance y del estado de resultados, un flujo de caja. Que entiendan por qué son importantes estas herramientas. Y no solo porque el contador los prepara para pagar el impuesto. Utilicémoslo un poco más, saquémosle jugo al contador. Si igual nos va a cobrar por el balance, entonces aprovechémoslo para las dos cosas. Para que me paguen los impuestos, me diga cuánto, pero por otro lado, para entenderle el ciclo de conversión de efectivo o ciclo de conversión de caja. ¿Ah? Yo me voy a concentrar mucho en que se vayan de este curso con esa idea muy clara. ¿Cuál es mi ciclo de conversión de caja de mi empresa? ¿Ah? No importa si es una pyme, no importa si es una multinacional. Todos tienen que entender cuál es el ciclo de conversión de su caja, porque eso le va a determinar las necesidades de financiamiento. ¿Cuánta plata voy a necesitar este año con mi bolsillo para poder hacer el proyecto que tengo pensado? ¿Ah? Lo otro es que una vez que determinen cuánta plata voy a necesitar este año, ¿de dónde la voy a sacar? Si ustedes no tienen algún pariente con mucha plata que les quiere regalar, vamos a tener que ir a buscar a algún lado. Y vamos a ver ahí distintas alternativas, al menos 6 alternativas de financiamiento para alimentar este ciclo de conversión de caja que vamos a ver. ¿Ah? Y finalmente, una de las formas de financiarse también es incorporando un socio. Mete un socio a la empresa. Entonces, lo último para cerrar va a ser, bueno, ¿y cuánto? ¿Cuánto vale mi empresa? En la agenda, el balance, veamos de qué se trata, ciclo de conversión, un flujo de caja, lo vamos a bajar a tierra, flujo de caja, no quiere hablarle de temas monetarios, no monetarios, no quiero hablar práctico, cómo lo hacemos práctico para que ustedes se lo lleven como herramienta y lo hagan, lo implementen al tiro. Muchos de ustedes ya lo hacen, pero lo hacen acá. Y no se dan cuenta que si lo pueden meter en un Excel, les facilita mucho más la vida. La fuente de financiamiento, bueno, y la valorización de la empresa, ¿no? Bueno, vamos bien hasta ahora, ¿no? Balance. Todos han escuchado del balance porque lo tienen que hacer. Normalmente el balance que se hace aquí en Chile es a 8 columnas, que se presenta impuesto interno. Esta es la estructura resumida del balance, donde por un lado tenemos los activos, que los dividimos entre activo corriente y activo no corrientes. La distinción de uno a otro es simplemente el plazo. Más de 12 meses es no corriente, como largo plazo. Menos de 12 meses es activo corriente. ¿Ah? Bien fácil. Dentro del activo tenemos las cuentas, dentro del activo corriente, o sea, todas estas cuentas de menos de 12 meses, tenemos la caja y el banco. Normalmente están en uno, o sea, toda la caja está en el banco. También tenemos los clientes. Estas son las cuentas por cobrar. ¿Cuánto ustedes hoy día tienen en la calle? O sea, de cuentas que tienen que cobrar. Todo esto es corriente, obviamente a nadie le va, ustedes no van a financiar a alguien más de 12 meses, ¿no? Sería una locura. Y después les cuento por qué sería una locura, cómo les afecta demasiado su ciclo de conversión si financian a alguien más de 12 meses. Y las cuentas, y otras cuentas por cobrar. Los inventarios también, nosotros entendemos, puede haber una porción no corriente de inventarios, pero normalmente uno vende la mercadería que tiene dentro del año. Todo esto, gastos pagados por anticipado, si hacen una importación y adelantan algo de esa importación, lo pueden poner dentro del activo. Como activo no corriente, ahí tenemos el activo fijo. ¿Ah? Si tienen un camión, si tienen maquinaria, si tienen una camioneta, si tienen un inmueble. Todo el activo fijo. Ese activo se deprecia, básicamente es un efecto contable que uno le va tirando a pérdidas parte de ese activo año a año. Ahí se pone cuánto es la depreciación. Y el activo fijo neto, que básicamente es el activo sin la depreciación. ¿Ah? Total activo corriente. Básicamente ahí tenemos el lado del activo. El total del activo tiene que ser igual al total del pasivo más el patrimonio. El pasivo también se divide en corriente y no corriente, con la misma distinción de plazo. El pasivo corriente está integrado por los proveedores, lo que nosotros financiamos a nuestros proveedores, los bancos, que nos prestan plata en este caso, no es la plata, sino la que nos prestaron los bancos, los empleados, los pasivos que nosotros tenemos con los empleados, o sea, los sueldos que tenemos a devengar, y el Estado, básicamente las deudas impositivas.
Como pasivo no corriente ponemos las deudas a largo plazo. Con eso conformamos el pasivo y el patrimonio es básicamente el capital que se constituyó la sociedad, con cuánto partimos, y después se van sumando los resultados acumulados de año a año. Como ven en el gráfico al lado, cuando hablamos de capital de trabajo, es como que voy a pedirle un préstamo al banco de capital de trabajo, es como algo muy abstracto. Se los quise poner en un diagrama. Eso es el capital de trabajo. Esa porción de tu activo que está financiando pasivos de largo plazo. Esa zona gris es tu capital de trabajo. Y eso es lo que los bancos ven siempre para ver si te prestan plata, porque en definitiva el capital de trabajo es tu colchón de seguridad. Con eso yo puedo flotar. Si me va mal, puedo agarrar plata de pasivo de largo plazo, o sea, plata que me está financiando pasivo de largo plazo. Como no los tengo que pagar hoy, esa plata la puedo usar para otras cosas. ¿Se entiende, no? Básicamente es importante entenderlo y visualizarlo. El capital de trabajo es eso, esa porción gris. Vimos balance. Ahora vamos a ver los estados de resultado. El estado de resultado básicamente me dice cuánta plata gané o cuánta plata perdí. Entonces, a tus ingresos totales les resto los costos, me da una utilidad neta. Una utilidad bruta. Esa utilidad bruta le resto los gastos de la operación y tengo la utilidad de la operación. Esto a veces vamos a hablar de EBITDA, que básicamente es el resultado después, la utilidad de la operación. Es un concepto inglés, o sea, es una sigla en inglés, pero básicamente es la utilidad de la operación. Importante que igual conozcan el EBITDA, porque mucha gente lo habla y lo menciona, pero básicamente es eso, es la utilidad, las ventas menos tu costo de venta, la utilidad bruta, le saco los gastos. Es básicamente, si lo quieren ver de abajo hacia arriba, es la utilidad neta que le sumo los intereses y los impuestos. Eso no lo considero. El EBITDA está sin considerar todavía los gastos que tuve bancarios y lo que tuve los gastos de impuestos. Sigamos ahora con unos ratios. Esta es la parte un poco más pesada, pero necesitamos nivelarnos todos con los conocimientos para después llegar de fondo al ciclo de conversión. Vamos a ver algunos ratios y les prometo que van a ser solo esto. Después seguimos con las cosas más entretenidas y ejemplos prácticos. Los ratios son importantes porque los bancos te miden la liquidez, cuán líquida es la empresa. Entonces, uno de los ratios es la razón corriente, que es cuánto de mis activos corrientes financian mis pasivos corrientes. O sea, en este ejemplo del 2013, una empresa X, en el 2013 tenía una razón corriente de 2.15. En el 2014 es 2.08 su razón corriente. ¿Qué pasó? ¿Empeoró o mejoró su razón corriente? Empeoró. Básicamente porque le bajó, o sea, el denominador, que fue los pasivos corrientes, fueron más grandes que sus activos corrientes y bajó, o sea, el ratio empeoró. Pero igual la razón corriente es de 2, o sea, 2 veces sus activos financian los pasivos. En el 2015 mejoró, el ratio mejoró más que el 2013 y el 2014, que los 2 años, a 2.51. En el caso del indicador de liquidez, razón ácida, ahí vamos un poco más allá. Decimos, ok, ¿saben qué? De tus activos corrientes, que recuerden eran caja, bancos, cuentas por cobrar el inventario, saca el inventario. Voy a decir que el inventario no lo voy a considerar porque no sé cómo está ese inventario. Entonces, ¿cuánto de mis bancos y caja y de mis cuentas a cobrar financian los pasivos corrientes? Y básicamente en el 2015 esta compañía tenía 1.2. O sea, igual con su caja y sus cuentas por cobrar podría pagar 1.2 veces su pasivo corriente. Por lo tanto, es una buena razón ácida. Y la razón acidísima, ya se va al extremo, es cuánto de mi caja y bancos financian mis pasivos corrientes. Obviamente, si tienen un ratio de 1 acá es una exageración, porque están dejando demasiado dinero en la caja
y es mejor que ese dinero esté trabajando, haciendo mover la máquina, el inventario, las cuentas por pagar, las cuentas por cobrar, que están en la caja. Bueno, pero básicamente esos son 3 indicadores de liquidez muy importantes que lo tengan bien presente. Después la actividad u operación. Acá sí entramos en el ciclo de conversión. El promedio de las cuentas por cobrar sale de la rotación de las cuentas por cobrar, que se calcula cuentas por cobrar, todas las cuentas que yo tengo en mi activo, todo lo que me va a entrar en algún momento, dividido las ventas. Ahí saco un ratio de cuántas veces tengo mis cuentas por cobrar sobre las ventas. Entonces, por ejemplo, en el 2015 esta empresa tenía 4.19 veces las ventas en cuentas por cobrar. Si quiero saber eso en cuántos días son, le divido, hago 365, divido 4 veces, 4.19. Porque si lo roto 4 veces al año, en 365 días, ¿cuánto entran 4 veces al año? Te da 86 días, casi 90 días, claro. 4 meses de 12 son 90 días. Entonces, tenemos 86 días de rotación de cuentas a cobrar. ¿Qué quiere decir? Que ustedes básicamente le están financiando en promedio a todos sus clientes 86 días de plazo. Ese es un dato sumamente importante. Las cuentas por pagar, similar análisis. Dividimos, solo que en este caso dividimos sobre el costo de venta. ¿Cuánto tengo yo de cuentas por cobrar en el año? Y lo divido sobre el costo total de mis ventas. Eso me da un ratio, 5 veces, 0.14 veces rotan las cuentas al año. Entonces, eso divide 365 dividido 5, me da los días. En este caso, en este ejemplo, tenemos 70 días. Veamos cómo ha evolucionado entonces las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar en esta compañía. Pasaron de 33 días a 47 y ahora 87. ¿No notan algo raro? Se están enleteciendo, o sea, estamos financiando mucho a nuestros clientes. Tal vez es parte de una estrategia comercial, de que yo quiero levantar las ventas, entonces estoy dando más plazo. Ok, pero sepamos de qué se trata. Y este análisis lo tienen que hacer con el balance. Es simplemente pedirle al contador que haga el balance en 8 columnas, lo acorte al modo resumido que les mostré, y ahí ustedes pueden sacarlo estos números fácilmente. Después el tema de inventarios. ¿Cuánto rotan mis inventarios? El inventario básicamente es el inventario sobre costo de venta, me da el ratio, rota 3 veces al año, esos son 3 veces al año, 120 días. Entonces, ahora, ¿cómo yo sé cuántos días en realidad estoy dando total? Porque tengo cuentas por cobrar, 70, cuentas por pagar. Al final, yo lo que hago es calculo, le sumo las cuentas por cobrar, más los inventarios, y le resto las cuentas por pagar. Ahí me da el número 136 días en este ejemplo, en 2015, que me da perfecto la cantidad de días que yo tengo que financiar mi operación. Otros ratios importantes son la razón de endeudamiento, que es la deuda a corto más largo sobre el capital, la razón de deuda de terceros sobre el patrimonio. Esas son razones de endeudamiento. Razones de rentabilidad, bueno, las vimos en el estado de resultados, utilidad bruta, utilidad neta, se sacan como porcentaje. Y después, retorno sobre activos, cuánto es mi utilidad neta sobre total de activos. Y las ventas sobre el total de activos es la rotación sobre los activos. Ciclo de conversión. Entonces, vimos un poco, pero quiero que los números y las fórmulas, pero ahora vamos a verlo en abstracto. Yo tengo caja, quiero saber, meto 100 pesos hoy, ¿cuánto me demora esos 100 pesos en volverme a la caja? Entonces, ¿qué vuelta da esa plata? Lo primero se va a inventario. Voy a comprar mercadería y le voy a pagar a mi proveedor. Pero a veces inclusive no le pago, o sea, le pido plazo. Entonces, si me da plazo, esa plata todavía queda en la caja. Entonces, ese tiempo me lo descuento después. Lo uso para financiarme. Después, el inventario genera
días. Lamentablemente esto no es comprar mercadería y venderla al día siguiente. Hay un plazo en que la mercadería queda en mi bodega, ¿ah? O queda en el comercio. Esos días yo lo tengo que calcular y tener claro cuántos son. Después, una vez que esa mercadería se fue al cliente, por fin, ahí agarro y tengo que saber cuántos días va a demorar ese cliente en pagarme. Otra vez más plazo. Y recién ahí vuelve la plata a la caja. Entonces, como ven, esto da muchas vueltas, y ustedes lo deben tener clarísimo, porque ustedes la tienen la sensibilidad, más que en las empresas grandes. Las empresas grandes a veces se pierden con tanto número y con tanta plata y tantos gerentes financieros. Pero ustedes lo tienen mucho más al dedillo porque saben la caja, cómo les afecta enseguida a su negocio y a su bolsillo. Entonces, teniendo en cuenta el ciclo de conversión, lo que hablamos recién, el financiamiento necesario es el inventario que tengo que financiar, más las cuentas por cobrar, menos las cuentas por pagar. ¿Ah? Las fórmulas ya las tienen de rotación de cuentas por pagar y por cobrar, y tienen la fórmula del promedio de los días. ¿Ah? Con eso vamos a un ejemplo, un caso práctico. ¿Ah? Tenemos de activo corriente 60 millones de pesos, tenemos por cuentas por cobrar 65 millones de pesos y tenemos un inventario de 40 millones. ¿Ah? Por pagar, en el pasivo corriente tenemos cuentas por pagar de 20 millones de pesos y como patrimonio tenemos 145 millones de pesos, el capital de la sociedad. Por lo tanto, si hacemos el ejercicio, ¿cuánto es la necesidad de financiamiento de esta empresa con este escenario y con unas ventas de 400 millones de pesos y 150 millones de costo? Nos da que esta empresa necesita 108 días caja a caja, eso se va a demorar todo su ciclo de conversión, 108 días, harto, mucho tiempo, en generar, le pongo 100.000 pesos, esa plata vuelve recién en 108 días. Y voy a necesitar 85 millones de pesos para financiar ese ciclo de conversión. ¿Ah? Acuérdense que tenemos que financiar las cuentas por cobrar más el inventario. Las cuentas por pagar nos financian parte, pero no todo. Si lo ven ustedes ahí, las cuentas por pagar nos financian solo 49 días. ¿Ah? Los inventarios necesitan 97 días para financiarse y las cuentas por cobrar 59 días. Ahora, movámonos un poco en el ejemplo. Hagamos un ejemplo donde la cobranza se enlentece. Bueno, seamos buena onda y digamos, se enlentece porque yo quise dar más crédito para vender más. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con mi ciclo de conversión? Automáticamente se pasa de 108 días a 154 días. Y esto simplemente porque modificamos las cuentas por cobrar. Si ustedes ven, las cuentas por pagar quedaron igual, 49 días. Los inventarios quedaron igual, 97 días. Pero yo al pasar a cuentas por cobrar a 115 millones, o sea, a enlentecer las cuentas por cobrar, a financiar más y a tener menos caja, hace que las necesidades de financiamiento automáticamente se eleven. ¿Ah? Y es matemático. Esa plata la van a necesitar ustedes en su caja para poder financiar a sus clientes, para poder financiar este plazo de cobranza. ¿Qué pasa ahora, digamos, si nosotros crecemos las ventas? Crecemos las ventas a 800 millones de pesos. Normalmente lo normal es dicen, bueno, si estás medio apretado, vende más y vas a tener más plata. No, vas a tener menos plata si vendes más. ¿Por qué? Porque tú estás financiando, estás con un ciclo de conversión negativo. En este caso pasamos a tener 170 millones de necesidades de financiamiento. Vas a necesitar 170 millones de pesos para poder mantener unas ventas de 800 millones. Y mantuve constante todos los ratios, mantuve que el caso original, para que ustedes vean el impacto, mantuve los días en la misma cantidad de días, 59 días cuentas por cobrar, cuentas por pagar 49 días, inventario 97. Lo único que hice, aumenté las ventas. Entonces, tu ciclo de conversión obviamente se duplicó. Si duplicaste las ventas y mantuviste todos los mismos ratios,
O sea, no modificaste, no hiciste ninguna ingeniería, no pensaste cómo voy a financiar esto, duplicaste tu necesidad de caja. Ahora, ¿qué pasa si nosotros factorizamos cuentas por cobrar? Decimos, bueno, ¿saben qué? Voy a ir al factoring y voy a bajar mi cantidad de cuentas por cobrar. ¿Saben qué? Los clientes no me van a aguantar en esta situación económica que les corte el plazo, porque se van a ir con la competencia. Ok, pero busquemos una forma ingeniosa entonces de acortar las necesidades de financiamiento. Entonces acá se nos ocurrió ir al factoring y bajar las cuentas por cobrar a 15 millones de pesos. Y obviamente el factoring me adelanta la plata y lo puse en disponible. En caja sube a 110 millones. Como ven, siempre estamos analizando siempre con 165 millones el total del activo corriente. ¿Esto qué hace? Básicamente mis cuentas por cobrar pasaron de estar en 79, creo que eran, a 14. Esto aliviana la caja. Es una fuente de financiamiento. Si yo aliviano las cuentas por cobrar, tengo un ciclo de conversión más corto, 62 días en total, y eso hace que la plata llegue al bolsillo más rápido. Hoy día, para crecer necesitan plata. Si ustedes dejan de vender, o sea, bajan sus ventas, ahí les libera la caja. Siempre que se mantengan los mismos ratios, ¿no? Los mismos ratios, los mismos ciclos. Pero si quieren vender más, les consume caja. Así que eso yo creo que es un muy buen entregable de este curso para que siempre lo evalúen. Ahora, todos queremos crecer, obvio. Entonces busquemos fuentes de financiamiento para este crecimiento, que es lo que sigue. A modo de resumen, los 4 escenarios, como ven, lo único que modifiqué fueron las cuentas por cobrar. En el escenario A, que era el base, necesitábamos 85 millones de pesos. En el escenario B, que lo que modifiqué en el escenario B, enlentecí las cuentas por cobrar, que pasaron a 105 días, las cuentas por cobrar. Fíjense que las otras cuentas no las modifiqué, 49, o sea, las cuentas por pagar las dejé siempre igual, 49 días. Los inventarios siempre los dejé en 97 días. Entonces, solo modificando uno de los componentes del ciclo de conversión hace que mis necesidades pasen de 85 millones a 135 millones. Es importante que ustedes siempre sepan que tienen los 3 componentes para jugar. Las cuentas por cobrar, como lo vimos acá en estos 3 escenarios, tienen para jugar con las cuentas por pagar y tienen los inventarios. Los inventarios, obviamente, siempre hay que tratar de derrotarlos lo más rápido posible, ¿no? Acortar el plazo de inventario siempre es un muy buen negocio. El retail, de hecho, es los que manejan mejor el tema de los inventarios. Ellos lo definen semana de inventario. ¿Sí? Ellos ya tienen más de 60 días de inventario o pasan a 90 en algunos, empiezan con las ofertas y las liquidaciones. Porque a ellos no les interesa tener este inventario tan grande, porque les es muy costoso. Tienen que salir a los bancos a financiar todo este inventario, prefieren hacer un descuento de un 20 o un 40, se lo sacan de encima, entra la mercadería nueva, fresca, con un buen margen y sigue el negocio. Entonces, las conclusiones. Mantener las cuentas por cobrar e inventarios siempre bajos. Financiar operaciones con líneas de largo plazo. Tratar de que ese capital de trabajo, esa zona gris, sea lo más grande posible. Entonces, siempre buscar alternativas de financiamiento a largo plazo. Generar suficientes fuentes de financiamiento según el capital requerido. Siempre estar mirando alternativas de financiamiento. Que la vamos a ver también ahora más adelante. Proyectar el crecimiento de la empresa para el próximo año. Esto es el plan de negocios que básicamente no es más que hacer un Excel, decir, ponerse la mano en el corazón, y ese Excel obviamente que las ventas que ustedes proyecten sean las reales. ¿Tá? Ojalá un poco menos que las que piensan, porque siempre uno se agranda con el Excel, que sensibilicen para abajo, o sea, un poco más modestas y los gastos un poco más inflados. Entonces con eso ustedes hacen un plan de negocio, en definitiva, qué es lo que voy a hacer este año. Y controlen los ratios, cómo van evolucionando. Trimestral, no le digo todos los meses, pero cada 3 meses hagan un cierre. Vamos a ver cómo nos fue hasta ahora, de los últimos 3 meses, y ahí saquen los ratios.
es sumamente sano. Pasemos ahora al flujo de caja. Básicamente el flujo de caja es controlar el dinero como si fuera el de su casa. Ustedes hoy día tienen muy claro cuáles son sus ingresos personales, cuánto ganan por mes, y a eso saben más al mes cuánto tienen que gastar. Entonces, básicamente, el flujo de caja de la empresa es eso. Básicamente es eso. No traten del flujo de caja de cuántas cuentas tengo que pagar y ahí salir al ingreso. No, es cuánto es la empresa gana y de ahí cómo voy a pagar mis cuentas. Simple y ser ordenados. Lo más importante es que el flujo de caja lo planteen en un Excel sencillo, como este. Este Excel básicamente yo lo uso todos los días. Todos los días me siento a ver mi flujo de caja, cómo lo tengo que siempre ir ajustando. Porque claro, las ventas, ¿sí? Con el sueldo, comparado con el sueldo, uno ya sabe cuánto va a ganar a fin de mes. Pero las ventas de una empresa, no tenés claro la película hasta que tengas las ventas cerradas. Entonces todos los días vamos ingresando esta información al flujo de caja. Si bien lo tenemos proyectado para el resto del año, yo voy a proyectar todos mis ingresos el resto del año por día. Identifiqué 6 fuentes de financiamiento, hay más, pero básicamente me acoto a estas por un tema de tiempo también. Proveedores, una de las primeras fuentes de financiamiento. ¿Cómo hoy mis cuentas por pagar las puedo mejorar? ¿Cómo puedo hacer un análisis ahí y lograr mayor plazo de pago a mis proveedores? La otra fuente de financiamiento son los bancos. Hoy día hay alternativas y líneas de financiamiento a los bancos para emprendedores. Y son grandes líneas, son grandes. Con la Corfo tienen... Y si ustedes están en el segmento, les van a financiar. Entonces hay que acercarse a los bancos y identificar cuáles son las líneas que hay de Corfo. El factoring yo ya se los había mencionado como una línea de financiamiento. El leasing también es una alternativa, como yo les decía, pasen a largo todo lo que puedan. No se les ocurra comprar algo contado porque tienen la plata. No, financienlo a largo y quédense con la plata para este ciclo de conversión, si no ustedes no van a poder crecer. Entonces, todo lo que podemos tirar a largo plazo, tenemos que buscar una forma de tirarlo a largo plazo, para que nuestro capital de trabajo sea lo más grande. Ese capital de trabajo, acuérdense, es mi colchón de seguridad y es lo que me permite crecer en ventas, que es lo que todos queremos, crecer en ventas. Y bueno, y el tema de si ninguna de estas 5 es posible, lamentablemente por condiciones personales o de mi empresa no puedo, ninguna de las 5 anteriores, inversionista. ¿Por qué la pongo como sexta? Porque es la forma más cara de financiarse. Un banco te va a cobrar intereses. Un inversionista te va a cobrar una parte de tu negocio. Paso por paso. Proveedores. ¿Qué hacemos con los proveedores? Primero, ideal es que los proveedores me financien mis cuentas por cobrar y mis inventarios. Si logro eso, puedo ser como Cencosud, puedo ser Polman, puedo crecer ilimitadamente. ¿Por qué? Porque en definitiva ustedes no van a necesitar capital, su ciclo de conversión va a ser negativo, o sea, va a ser positivo, no van a necesitar plata, les va a sobrar la plata, van a tener que invertirla. ¿Por qué? Porque sus proveedores le están financiando, le están dando tanto plazo, por ejemplo, un proveedor le da 108 días, justo. Era lo que necesitaba para financiar mis cuentas por cobrar y mis inventarios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el proveedor me dice, yo te paso la mercadería, vos tenés los 40 días, los 49 días para venderla, no, perdón, eran 97 días para venderla y tenés los 49 días para cobrarla. Y ahí me pagás. Los bancos, obviamente todos trabajamos con bancos, pero soliciten el préstamo de capital de trabajo. Ya saben lo que es el préstamo de capital de trabajo, así que no los pueden confundir en el banco. Y soliciten una línea sobre giro, por ese millón de pesos lo pueden fácilmente cubrir con una línea sobre giro y al día siguiente le entra la plata. Soliciten una tarjeta de crédito corporativa,
las tarjetas de crédito te las dan todos los bancos, todos, me llaman todo el rato los bancos para la tarjeta de crédito, así que aprovechen. Sí, 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 sí. Tienen a 12 cuotas. ¿Ah? Entonces ustedes están financiándose con los bancos y no con su caja, no con su ciclo, están acortando su ciclo de conversión. ¿Ah? Ahora, los bancos tienen la particularidad que obviamente analizan el crédito y si ustedes no tienen un historial o un antecedente, le van a pedir una garantía. Entonces dicen, bueno, utilicemos la garantía de Corfo, de Fogape. ¿Ah? Y con eso el banco se garantiza en distintos porcentajes, pero hasta el 80-90% del crédito se puede garantizar con Fogape. ¿Ah? ¿Cómo opera esto Fogape? Son para empresas de menos de 100.000 UF de facturación. Ustedes tienen que solicitar al banco que opera con Corfo, la próxima les muestro qué banco operan con Corfo, y le dicen que quieren saber qué porcentaje el banco trabaja. ¿Con cuánto les cubre Fogape del crédito que van a solicitar? ¿Y cuáles son las condiciones? Lo importante es que se lo den por escrito, ¿no? Porque con eso por escrito ustedes tienen 2 semanas para ir a otro banco, a otro, y comparar, ¿no? Y que sean las mismas condiciones. ¿No? Acá hay una lista, esto básicamente es cómo postular, esto lo saqué de la Corfo, textual, para que lo vean que no estoy inventando nada. Y estos son la lista de bancos e instituciones que están operando con garantía Corfo. Como ven, son un montón. ¿Ah? Y los fondos están. La verdad que es un placer vivir en Chile, porque yo llevo 13 años acá, estoy más feliz. Tengo hija chilena, tengo señora chilena, estoy feliz. Y hay financiamiento, hay muchas fuentes de financiamiento para las pymes. El factoring es con un buen balance, nosotros podemos ir al factoring y pedir que nos descuenten las facturas. Básicamente acá, cuanto mejor es la cartera de clientes que tienen ustedes, más barato va a ser el costo de financiamiento. Y también el tema del balance influye, ¿no? Entonces, el factoring, me imagino que todos saben, te anticipan hasta un 80%, las tasas van del orden del 1.4 al 2%, ahí es variable, depende de los factoring. La factura uno la cede, dice, ok, tengo todas estas facturas, hoy día son electrónicas, así que es más fácil, inclusive la cesión electrónica de la factura, y ustedes anticipan el cobro de esas facturas al momento que las ceden, ¿no? Hay algunas empresas que tienen sello PYME que pagan a 30 días, aprovechen esas empresas para pedirles el pago a 30 días. Hay opción de pronto pago también. Si ustedes no quieren acceder al factoring, hay empresas que ellos mismos le factorizan las facturas. Y también hay por ejemplo una empresa que se llama Cumplo, que en definitiva es un portal que acceden inversionistas y emprendedores o empresas que quieren descontar facturas. Y ahí es un mercado abierto donde se ofertan y las facturas y ahí se transan y se llega a un precio entre ellos. Bueno, eso básicamente lo que es factoring. El leasing también es muy bueno, como les decía, para tirar a largo plazo las inversiones que tengan que hacer. Maquinarias, equipos, computacionales, lo que sea, traten de tirarlo siempre de financiamiento a largo plazo. El leasing es una buena opción porque te permite facturarlo con IVA mensualmente. Entonces uno lo tira a gasto, todos los meses la factura, y el bien pasa a ser tuyo. Primero es como un arriendo, que lo hace con el banco, y el bien pasa a ser tuyo una vez que se paga la última cuota. Y por último, si llegamos al caso de inversionista, tengan en cuenta que el inversionista tiene que hacerles crecer el negocio. No metan un inversionista solo por la plata. Porque si igual pueden meter a un inversionista que les va a hacer crecer el negocio, elijan el segundo. Como les decía, que la fuente de financiamiento es sumamente cara, por lo cual tengan que buscar un inversionista que, si cedo un 20, un 30% de mi negocio, la torta que estamos construyendo con este inversionista va a ser mucho más que ese 20% que cedí. Vamos a pasar de facturar
100 millones, vamos a pasar a apuntar 1.000 millones. Entonces el 20% de mis 100 millones eran 20 millones. Ahora tengo el 80% de 1.000 millones, son 800.000 millones. Y antes era el 100% de... Entonces, se entiende, ¿no? Queremos agrandar la torta con el inversionista. Busquen eso. Lo importante es tener un buen negocio, un objetivo claro, testear la oportunidad en el mercado, hablar con un par de gente. No le van a copiar la idea. Se la pueden copiar, sí, es cierto, se la pueden copiar. Pero hay poca gente que hace. Ustedes son hacedores, ustedes están acá porque hacen cosas. Todos los demás que están afuera no las hacen. Entonces, si ustedes se las cuentan, les va a decir, me parece muy buena idea, pero va a quedar ahí, no la va a hacer, ustedes la van a hacer. Entonces, testen esas ideas con la gente de afuera. Y si todos les dicen que es muy buena idea, ahí se tiran al agua. ¿Cómo valoramos, cómo calculo cuánto vale mi empresa hoy día? Porque ya tengo actividad, ya llevo un par de años con mi empresa y la verdad que me siento muy sola y quiero a alguien que venga a levantarme y ayudarme con el negocio. Entonces, ¿cómo la valorizo? Una forma que es la más fácil es el resultado operacional, como les comentaba, que los americanos lo llaman EBITDA. ¿Cuántas veces el EBITDA vale mi empresa? Normalmente nosotros podemos buscar empresas comparables en Estados Unidos que se transan a 6, 7 veces. Por ejemplo, Apple se transa a 7 veces EBITDA. O sea, su utilidad operacional por 7 es el valor de la compañía. ¿Ah? Un Amazon se transa 32 veces el EBITDA. 32 veces. O sea, ¿qué quiere decir? Que por 32 años tienen que estar ganando la misma plata para recuperar todo lo que vale la compañía. Una compañía, normalmente las de la bolsa, la cotiza en bolsa, van a tener más veces EBITDA que nosotros, porque obviamente ellos son estructuras más grandes, es más difícil que una compañía grande tenga problemas. Entonces, nosotros tomamos como referencia dentro de esa industria, si estamos en la industria de, como me comentaban algunos que estamos en la industria de electrónica o de asesoramiento, bueno, hay que buscar empresas similares, cuántas veces EBITDA se evalúan. Y restarle un par de números. O sea, si se evalúan en 10 veces EBITDA, nuestra empresa, digamos, vale unas 6 veces EBITDA. Y ahí sacamos un número. Ahí tenemos. ¿Ah? Mi empresa vale esta utilidad que estoy dando por 6 años. ¿No? Eso es lo que yo considero justo que vale mi empresa. Entonces tenemos un número para discutir. La otra forma de valorizarla, que más bien se hace para las empresas que no tienen EBITDA, o sea que no tienen utilidad, porque son muy nuevas, proyectamos, hacemos una proyección, un plan de negocios a 3 años, cuánto va a generar de ingresos esta compañía, y lo descuento a una tasa. Y ahí me da un valor. O la otra, yo también puedo proyectar, si tengo EBITDA, puedo proyectar cuánto va a ser mi EBITDA en los próximos 5 años y también lo descuento, me da un valor. Ahora, ¿cuál valor tomo? ¿El EBITDA o los flujos descontados? El valor que me da más grande, obvio, si yo quiero vender. Esta es la fórmula, esta es la que me da más plata, obvio que voy a negociar por flujo descontado o EBITDA según el que me dé mejor ratio. Claro, el que me va a querer comprar va a decir, no, pero andate por esta evaluación que es más baja, ¿cachai? Pero al final, estos son referencias que ustedes tienen para tener un número para sentarse a conversar. Al final es el más importante, el socio, el match que hagan con el socio, que tan bien me llevo con ese socio y qué tanto voy a crecer mi compañía. ¿Tá? Eso es lo que tienen que buscar ustedes más que después ponerse a la negociación. Vean cómo pueden crecer, cuánto van a crecer y ese es el valor que traen. Y bueno, la valorización por ventas también es 2 veces mis ventas anuales, 1 vez mi venta anual. Eso es lo que vale mi compañía. ¿No? Entonces, tiro mi utilidad por 6 años, o sea, en 6 años es lo que vale mi empresa, 6 años de utilidad, o un año de ventas, o los flujos descontados, ¿sí? Básicamente. Ahora los quiero dejar con un video, es un emprendedor Endeavor también, Geomar, ¿no? Que habla justamente de esta temática, ¿no? El tema del flujo de caja. Mi nombre es Javier Donoso, soy ingeniero civil, estudié
en la Universidad Católica. Mi memoria estuvo enfocada en el sector pesquero y el año 1994 fundé Geomar. El gran porcentaje de nuestra producción son conservas de marisco. Cuando nosotros partimos con muy pocos recursos y tuve que viajar por Asia a los 26 años con un maletín con mis conservas. No vendí nada. Y la gran barrera había sido mi edad porque no generaba confianza. Las materias primas estaban en esta zona. Me di cuenta que había mucho productor pequeño que hacía conservas de mariscos para el mercado asiático. Estaban más concentrados en procesar dentro de la planta, no preocuparse de la estrategia comercial, y también nos dimos cuenta que tenían grandes problemas de financiamiento. Al no tener a lo mejor una estructura más profesional de empresa, su capacidad de financiamiento y de cash flow era muy básica. Creímos en ese entonces que podía ser una oportunidad para entrar a cambiar en cierta forma el modelo que estaba operando, y eso fue en el fondo por qué nosotros decidimos emprender y venirnos desde Santiago acá a Concepción. Por ejemplo, ¿cuál era la propuesta de valor? ¿Qué es lo que vendían la industria o nuestros competidores? Vendían conservas de marisco. Esa es la categoría, sin marca, para un tercero que no tenía idea qué se hacía en Chile, no sabían cuál era el formato adecuado y ocupaban el canal también, a nuestro parecer, que no era el indicado. Ciertos factores que nos permitieran realmente entender cómo íbamos a generar el valor y los recursos financieros para seguir invirtiendo. Esta es una industria, en el caso nuestro, una industria intensiva en capital de trabajo, todo se paga al contado y tú tenés que esperar, aparte de producir, hacer el stock, que los contenedores lleguen a destino, después los clientes te pagan. Por lo tanto, el cash flow era muy importante y entender cuáles son los drivers para poder realmente generar los flujos también. Y en el caso nuestro determinamos dos factores principales. Uno era tener marca. Si no teníamos marca, no podíamos realmente poder lograr esa diferenciación y poder cobrar esa diferenciación. Si tú vas a estar allá, pero nadie sabe que Geomar es chileno y que ese producto está ayudando también a comunidades de pescadores y que ese producto es sustentable, la verdad es que era bastante difícil poder montar un modelo de negocio con alguna ventaja. Asumamos que lográbamos hacer el marketing bien, el tema era bueno, pero ¿hay alguna ventaja en términos de costo que nosotros al mismo tiempo podríamos desarrollar para poder también tener algún margen adicional y tener ese cash flow tan necesario? Y en nuestro caso fue inversión en tecnología, en innovación. Y cuando uno habla de innovación, no necesariamente implica de que tú estés pensando en desarrollar un software, una super máquina. En el caso nuestro fueron cosas sumamente sencillas. Es hacer a lo mejor parte del negocio en forma distinta. Cuando uno se da cuenta de que el emprendimiento no solamente le afecta a uno, sino a una comunidad, en este caso en Geomar afectaba a gente muy pobre que trabaja en Coronel, muy humilde y muy trabajadora. Hoy día empleamos a 150 personas que viven en Coronel o Concepción, pero tenemos más de 500, 600 pescadores artesanales que, si bien es cierto, no están contratados por nosotros, pero depende de lo que nosotros les compramos. Se da cuenta de la responsabilidad que tiene y uno empieza a enamorarse mucho más de lo que uno hace porque toma conciencia de que es mucho más importante de lo que uno realmente creyó. En forma muy didáctica, mi abuelo, que la verdad le costó mucho surgir en su vida, y me dio esos dos consejos. Uno, sea honorable. Y dos, y mi abuelo no era empresario, escoge un buen socio. Entonces, hemos visto, para resumir, hemos visto, bueno, en este caso de Gemar, cuando habla de cash flow es flujo de caja, obviamente, pero lo importante es que él tenía que financiar toda la operativa. Imagínense el ciclo de conversión, sería 240 días o más. Imagínense la cantidad de caja que él tuvo que partir y todos los años reinvertir y juntar para poder mantener este negocio creciendo. Entonces, él lo que dice que parte de su éxito como negocio fue profesionalizar el tema financiero, ¿no? Lograr entender cuál era su necesidad de caja y conseguir ese financiamiento, ¿no? Que era lo difícil de su industria, ¿no? Tener que pagar todo contado y lograr tener el inventario en el agua, 45 días a China y recién ahí recibir la plata. Entonces, parto
termino con lo que partí. La idea de este curso era que entiendan la importancia de los estados financieros. Ahora creo que entienden que es más que pagar impuestos, es pagar impuestos y usar esa información para mis fines personales de crecimiento de mi empresa. ¿Qué impacto tiene este ciclo de conversión? Cómo estos días que yo financio y me financian y financio los inventarios afectan mi caja. Y las distintas formas de financiarme, cómo puedo buscar alternativas de financiamiento. ¿Ah? Y bueno, y si voy a entrar un socio, porque todas las anteriores no las conseguí, bueno, que sea un muy buen socio, ¿no? Y honorable. Muchas gracias.